Pero ¿vuelve a ser España un país interesante para invertir? ¿Y qué atractivos tiene para los empresarios extranjeros? ¿Cómo podemos, además, los españoles fomentarlos? Bueno, pues todas estas preguntas se las voy a trasladar ya al señor Moreno. Señor Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Le traslado esas preguntas, que han sido 3, y yo le pido respuestas bajo su punto de vista. Bien, para empezar, yo no soy economista. He trabajado como en la bolsa de Nueva York y he sido asesor de un ministro de Economía, pero en otros ámbitos de economía. Tengo mi opinión. Quiero aclarar eso porque veo muchas preguntas en el Facebook y en el Twitter sobre economía y estoy dispuesto a contestar. Yo creo que es atractivo porque uno se hace rico comprando barato y vendiendo caro, no viceversa, ¿sí? Y para mí muchas de las cosas en España estaban sobrevaloradas, así que puede caer más. Pues como inversionista, si uno tiene que esperar el precio más barato, está perdido. Es una respuesta un poco metafórica, llevándolo de la bolsa, sí. Es interesante España ahora, puede ser más interesante en el futuro, visto desde afuera. Estamos viendo al príncipe Felipe hablándole a los inversionistas. ¿Is this a good time to invest? Le dice, es una buena... Correcto. Estoy de acuerdo. A mí me ha sorprendido realmente alguna de las recuperaciones de los indicadores macro. El déficit comercial realmente ha caído, las exportaciones suben. Sí, hay una serie de indicadores macro. Yo creo que hombre, no me gustaría a mí ser en este momento un visionario porque además si no me dedicaría a invertir o a la bolsa y no me dedico ahora a eso. Me dedico a consultoría de empresas y a entrenar emprendedores. Pero yo realmente creo que este gobierno va a poder salir sin rescate, lo cual ya eso no me lo esperaba hace unos meses. Para mí creo que va a lograrlo. No puedo vaticinar. Pues. Creo también que se va a reducir la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel macro, ojo, no estoy siendo optimista. Estoy diciendo que los números de la macroeconomía van a mostrar una mejoría. Para algunos tipos de empresas, para alguien puede ser interesante. Lo que yo veo muy complicado es que el ciudadano a pie se beneficie de eso. Porque realmente la mayoría de los españoles no están en posibilidad de exportar. Son muy pocas las empresas que pueden exportar. Algunos se podrían preparar, se podría fomentar. Pero en este momento los indicadores macro, a mi opinión, van a cambiar porque las 130 empresas que en este momento, creo que el otro día vi unos números, el IBEX más 120, digamos, ¿no? Están empezando a moverse y están realmente realizando una labor internacional interesante. Señor Moreno, decía usted no es economista, pero tiene una trayectoria vital muy interesante de la cual, como acabamos de ver, bueno, pues nos puede dar opiniones, yo creo que interesantes de cara a los espectadores que nos están viendo en su casa. Decía al empezar esta entrevista y al empezar el programa que hoy la jornada nos dejaba muchas noticias del ámbito económico que vamos a ir, bueno, pues también adelantando y desarrollando poco a poco, y una de ellas es que hoy el Tesoro ha celebrado la segunda subasta del año. La primera, que fue el jueves pasado, fue muy bien y la de hoy tampoco ha ido nada mal. Lluís Guilera, tienes todos los datos. Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Sí, realmente el resultado de la segunda subasta de este 2013 pues ha sido bastante bueno. Ha captado el Tesoro 5.755 millones de euros, más de lo previsto en letras a 12 y 18 meses. Además, también, en este caso, con mejores condiciones. Como veis en este gráfico que hemos preparado, la rebaja de intereses ha sido de más de 1 punto. A pesar de esta buena subasta, hoy en los mercados no ha habido la euforia de la semana pasada y que comentábamos aquí en el programa. La bolsa ha caído un 0,36%, pero mantiene los 8.600 puntos y la prima de riesgo ha subido 3 puntos básicos respecto a ayer y está en 351. El jueves habrá otra emisión de deuda, veremos si se mantiene la racha o no. Bueno, pues como dije el otro día, Lluís, esperemos que sí, parece que de momento se está cumpliendo. Gracias. Señor Moreno, ¿estamos recuperando la confianza? ¿Están recuperando los mercados la esperanza y la confianza en nuestro país si nos ceñimos a los datos de la deuda del Tesoro que acaba de colocar? Sí, yo decía que a nivel macro soy optimista. A nivel micro no lo tengo tan claro. Con dientes de sierra mejoraremos, es mi opinión. No soy tan positivo como Draghi, pero creo que habrá indicadores, que es bueno, porque si esos indicadores no están, es mucho más difícil que logremos. Pero
El ciudadano a pie se preguntará, bueno, ¿y a mí qué? Que la prima de riesgo disminuye, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, por otra parte, que el IBEX simplemente está reflejando la prima de riesgo. Creo que hoy ningún político, el mundo está tan controlado por los mercados que es increíble. Yo fui corredor de bolsa con 2 firmas muy grandes de Wall Street de los años 80. Yo pensar que la prima de riesgo iba a tener una incidencia en la política. Hoy en día un político tiene que mirar la prima de riesgo para saber qué tiene que hacer. El IBEX casi es un reflejo, para mí, en mi opinión. Entonces está muy bien, pero después hablemos un ratito de lo que yo hago como ayudando al emprendedor, porque una cosa es lo que yo pueda hacer como algunas consultorías con empresas grandes, vale. Pero ¿cómo se puede ayudar esto al ciudadano a pie? Es decir, el español en sí, los que hacen huelga, las personas, todo este malestar que vivimos, esas personas, primero, no tienen la paciencia de esperar, de que a ellos los cambios macroeconómicos no les dicen nada. Ellos ven que su poder adquisitivo constantemente cae, de que no, todo lo que sabemos. ¿Qué se puede hacer? En eso estoy intentando trabajar algún tipo de entrenamiento. Pues en eso vamos a incidir en un momento, aunque ahora nos centramos de nuevo brevemente en la actualidad y concretamente en el capítulo de previsiones, que también las ha habido hoy. Este martes desde el Gobierno han insistido en que los datos del PIB de 2012 podrían ser mejores que lo que se estimaba en un principio. The good news is that the Spanish economy is gradually overcoming the current crisis and correcting the imbalances. Pending information of the official figures for the last quarter, the Spanish economy may have dropped 1.3% in 2012, less than initially forecast. El secretario de Estado de Comercio anunciaba en ese encuentro con inversores que la economía española cayó el año pasado un 1,3%, un dato que, de confirmarse en las próximas semanas, mejoraría las previsiones. Lluís, ¿cuáles son? ¿Qué tal de nuevo? Bueno, sí, mejora las propias previsiones del Gobierno, que en su última revisión en verano apuntó que el Producto Interior Bruto de nuestro país caería en 2012, lo van a ver el 1,5%, por tanto es una mejora de 2 décimas. Mejora también lo que avanzaron organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, y es exactamente la previsión de la OCDE, un 1,3%. Para este 2013, y a falta de futuras revisiones, el Gobierno mantiene que el PIB caerá solo un 0,5%, una previsión mucho más optimista que la del FMI, Bruselas o la OCDE, como podéis comprobar en esta tabla. Las de 2013 son previsiones que se hicieron hace meses y, como decía, siempre se actualizan periódicamente. Veremos si hay cambios o no en las próximas semanas o meses. Bueno, pues veremos también, porque esto es una incertidumbre constante. Gracias, Lluís. Señor Moreno, le iba a preguntar cuáles son sus previsiones y, sobre todo, bueno, que esto no es una crisis económica. Y esto, que conste, no lo digo yo, lo dice nuestro invitado. Bueno, vamos a ver. Para mí, creo que para triunfar en este nuevo modelo tenemos que jugar algunos principios que han sido definitivos a nivel a otros niveles. Me explico. Para mí esto es el producto, lo que nosotros vemos es una crisis económica, pero realmente no es una crisis económica. Para mí es un cambio de modelo. En los años 80 hablaban en Wall Street empresas como Merrill Lynch, que nos mandaba informes diciendo el shift. ¿Qué era el shift? El desplazamiento de poder que se iba a producir de Estados Unidos y Europa, que son los centros de poder económico, de bienestar, etcétera, hacia Asia. Decían 80 años. Después dijeron que, bueno, que China estaba creciendo muy rápido, bla, 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 ya está aquí. Es la segunda economía del mundo. Eso es un factor. Entonces, crisis económica, depende de dónde. Yo voy a Singapur y es increíble. Voy a China y parece que la gente está perdiendo el autobús. Sí, tenemos crisis aquí, pero hay un shift que se llama un desplazamiento del poder económico. Eso es un factor que no había existido anteriormente durante 200 años. El segundo factor, hay un columnista del New York Times al que yo sigo, que me encanta, que se llama Daniel Pink, que ha publicado varios libros, y él habla de la automatización. Yo le llamo el efecto Deep Blue 3. Deep Blue era una máquina que jugaba al ajedrez, que la segunda versión le ganó a Kasparov, que es el mejor, en 9 partidas, y lo que yo llamo el efecto Deep Blue 3 es una máquina con inteligencia artificial que, según Pink, ojo, no soy yo, y yo creo que es posible, podría amenazar a 2/3 de la población que tiene empleo hoy, de
cuello blanco que se llaman, administrativos, mandos medios, con lo cual, si ya tenemos problemas de paro, y yo quiero para que la gente se imagine qué es esto que llamo el efecto. Hace años yo me acuerdo que era pequeño, iba con mi abuelo y entraba al banco y había muchos cajeros, ¿no? Y cajeras, entonces, pues, hoy en día están en la calle, son cajeros automáticos, no puedes competir contra eso. Pues si hoy cualquier mando medio en un ayuntamiento, en una empresa, es decir, cualquier persona con una preparación, con estudios, es reemplazada por una máquina con inteligencia artificial, que parece que esto estamos hablando de Matrix, pero te digo que son... Le digo que son datos que hoy se llama el proceso de automatización, que están publicados, que salen en el New York Times, que podrían dejar sin empleo a 2/3 de la población actual mundial. ¿Cómo se va a arreglar el paro? Es decir, esto es un tsunami, ¿vale? Y hay gente que se va a ahogar, ¿vale? Ahora, ¿es posible salvarse? Bueno, si a mí me avisan que hay un tsunami, pues yo a lo mejor pierdo la casa, pero no me ahogo. ¿Correcto? Bien. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. El problema es que yo siempre aprendí que E igual a O más P. Éxito es igual a oportunidad más preparación. Y yo no puedo tocar la variable de éxito ni la de oportunidad. Yo lo único que puedo tocar es la de P. Preparación para ver la oportunidad. Entonces, en este nuevo cambio de modelo es una crisis. Para mí es una oportunidad magnífica para el que está preparado. Pero magnífica. Y en el caso de España, porque no estamos ni en Singapur ni en China, como usted bien apuntaba, aquí la crisis es una crisis En el caso de España, yo estoy invitado... Con casi 6 millones de parados. Sí, vamos a ver. Es duro lo que digo, y no soy optimista, estoy hablando de un tsunami. A pesar de que dije que los datos macroeconómicos pueden mejorar. Bueno, el tsunami ya está. Pero vamos a ver, yo he sido invitado hoy porque tengo casos de éxito con gente que no tiene ningún poder adquisitivo. Nosotros hemos creado una especie de fundación que no tiene ánimo de lucro para ayudar a gente que tiene muy pocos recursos. Y tenemos casos de éxito. ¿Y por qué tenemos casos de éxito? Porque aplicamos una serie de principios basados en autores que son fundamentados, porque yo no he inventado nada, y no es por cubrirme las espaldas, pero... Todos hemos oído alguna vez que las personas que son de cierto nivel de éxito en su vida no hablan nunca de problemas, sino que tratan de sacar la oportunidad, ¿no? Dicen que un problema es una oportunidad disfrazada de la que podemos obtener un gran beneficio. ¿Hay problemas ahora? Muchos, ¿no? Entonces tendría que haber en la misma proporción oportunidades. El problema es, ¿estamos preparados para verlas? ¿Está la gente de la calle normal preparada para verla? ¿Está la gente que tiene educación, alta formación preparada para verla? Yo creo que no. Vamos a ahondar sobre estos asuntos que usted nos plantea con nuestros analistas en este caso, que también quieren hacerle sus preguntas. Y Fernando, comenzamos por ti. Señor Moreno es entrenador de emprendedores. Es entrenador de emprendedores, que además nos lo tiene que explicar. No es pequeña cosa, no. Pero entrenador de emprendedores ya nos lo ha estado explicando antes fuera de micrófono, ¿verdad? Pero a mí me parece que es un tema muy interesante el de los emprendedores, porque de lo que está hablando es de la revolución mental que se necesita. Aquí en España, el 70% de nuestros jóvenes lo que quieren es ser funcionarios, o querían hasta recientemente. Ahora ya no sé, porque como funcionario no se puede ser. Pero yo he estado hoy hablando con algunos de los asistentes al Spain Investors Day, ¿cómo son estos el seminario bilingüe que has hecho aquí en el programa, estaba el príncipe, en el que Jaime participa el príncipe Felipe. Y es verdad que España, como ahora está barata, ha caído mucho el precio de las acciones, está barata, pues ahora es el momento estupendo para invertir, lo decían el otro día los de Goldman Sachs. Pero seguramente para que baje el paro, lo que tendríamos que tener es una legislación que fomente precisamente el emprendimiento y el autónomo, el surgimiento de autónomos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si rebajan las cuotas para los autónomos y entonces fomentan que mucha gente se dé de alta como autónomo, muchos jóvenes, y por tanto se den de baja en el paro? ¿Eso qué consecuencias económicas negativas tendría? Yo creo que ninguna. Bien, no, por supuesto. Pero vamos a ver, yo tengo una pequeña fundación con una socia que estamos ayudando. Simplemente podemos hacer los fines de semana nada más, los días que no tengo trabajo. Pero está muy bien. Pero yo, por ejemplo, no he aplicado para ninguna subvención. Estoy en un proceso de beta, de testing. Para mí todo comienza con una forma diferente de entrenamiento. Y le quiero llamar entrenamiento para no llamarle formación. Para mí, uno de los graves problemas es de que en este nuevo modelo la formación tradicional no está preparada para formarnos correctamente para este nuevo modelo.
Es más, estábamos hablando en el descanso de que usted conoce muchos emprendedores y yo le decía que usted se ha dado cuenta que hay una correlación inversa entre alta formación y éxito en el emprendedurismo. Que los grandes emprendedores. Yo cuando llegué a California en los años 80, pues, y trabajaba para me dediqué a Apple y fui a ver, y cuando conocí a Steve Jobs me pareció una persona, no sé, después me ha ganado, pero me pareció desagradable. Yo tenía estudios, tengo un máster en administración de empresas, tengo formación en 2 carreras, y decía, y este hombre no ha ido ni siquiera a la universidad. ¿Y cuántos de esos he conocido? El problema es que la formación va dirigida al hemisferio izquierdo, que es lógico-racional. Y los emprendedores tienen un poco de excéntricos o de artistas o de locos, que es el hemisferio derecho, que es donde supuestamente hay algo de inteligencia emocional, intuición, olfato para los negocios. Si nosotros le damos ayuda, le bajamos los impuestos, promovemos, mejorará. Pero la base, la esencia de esto es que no hay entrenamiento para esa gente. La mayoría de los emprendedores se hacen por exceso de necesidad, porque realmente el cambio del ser humano se produce bajo 2 aspectos. El más típico de manera de cambiar es impacto emocional. Cuando hay impacto emocional, o uno cambia o uno sufre demasiado. Y la otra es muy larga, hay entrenamiento, hay nuevas psicologías, es difícil y todavía nadie tiene la fórmula, ni yo tampoco. Pero lo que sí sé es que después de 25 años que llevo trabajando, asesorando a emprendedores, a gente que ha creado empresas multinacionales, y le puedo decir que conozco más de uno que no tiene ni graduado escolar, mi pregunta ha sido ¿por qué? Yo tengo una teoría, si Steve Jobs hubiese ido a la universidad no hubiese hecho Apple. Bueno, en este caso de los emprendedores... Si Amancio Ortega hubiese ido a la universidad, a lo mejor no hubiese teníamos hecho Inditex. A lo mejor. Nunca lo sabremos. En cualquier caso, aquí parece que el kit de la cuestión está entre lo que apuntaba Fernando, esos incentivos a los emprendedores, a lo que apuntaba nuestro invitado. Jesús, tu pregunta. En primer lugar, por lo que decía Fernando, hablaba de que el 70% de los jóvenes querría ser funcionario. Lo que sí tengo claro es que el 57% lo que quiere es trabajar, porque tenemos una tasa de desempleo juvenil del 57%, tal y como nos acaba de decir Europa hace nada. Y ese es el problema, yo creo, más grave que tenemos en este país. Los más de 6 millones de parados que nos ha dicho Eurostat, la Oficina de Estadística Comunitaria, de la misma forma que nos indican ese grave desempleo juvenil que sufrimos. Y luego, yo esto lo querría hilar con lo que usted comentaba de la oportunidad en un momento de crisis. Yo creo que cualquiera entiende esto de entrar en un negocio cuando todo está barato. La gente suele entrar en bolsa cuando sabe que el precio está barato y va a subir. Hay recorrido para que las acciones pues incrementen su valor. Yo me pregunto por qué no pensar que en España todavía va a caer más el precio cuando las previsiones de prácticamente todos los organismos para el año que viene hablan de una caída de la economía de entre 1 punto y 1,5 puntos porcentual, cuando se sabe que aquí, por ejemplo, la vivienda va a caer todavía mucho, cuando se sabe también que, según los datos del último trimestre del año pasado, la demanda interna ha seguido cayendo, y cuando hay previsiones de que va a seguir aumentando el desempleo. Y puesto que hay mayor desempleo, hay menos dinero en manos de la gente, y es razonable pensar que va a seguir cayendo el consumo, por lo tanto la economía. ¿Por qué no pensar que todavía se va a abaratar más el producto español y se puede esperar para invertir en España? Digo yo. Pero bueno, a partir de este comentario yo sí que le querría preguntar. Hay una asignatura pendiente de la que usted es experto, que es evidentemente la materia de los emprendedores. En este país el gobierno tiene pendiente una ley de emprendedores que esperemos que vea la luz más pronto que tarde. Nos la prometieron hace tiempo, pero bueno, se espera para ahora, para la primera mitad del año. Usted en esta ley de emprendedores, como experto que es, ¿qué cree que debería incluir el gobierno español? ¿Qué consejos le daría? No sé si se atreve. No, yo estoy de acuerdo con Fernando. Es decir, todo lo que sea incentivos... Vamos a ver. Nosotros, evidentemente, la liberación de crédito, la facilidad de crédito, etcétera, todo colabora, todo serviría. El problema es que la situación está como está, y es cierto que puede bajar más, pero yo no vaticino. Yo también pienso, por el otro lado, que los indicadores macroeconómicos van a mejorar, pero si fuese visionario no estaría hablando aquí, estaría sentado haciendo trading, ¿no? Si supiera el futuro. Siempre he visto que cuando algo parece que va a ser más barato, la gente llega, lo compra y sube, y yo me quedé sin comprarlo, ¿sí? Eso es lo que tenemos experiencia, lo que hemos trabajado. Mencionó una empresa, Goldman Sachs.
Goldman Sachs entrena a todos sus traders importantes con un sistema de hemisferios. Y si les cuento lo que hacen en alguna de estas empresas grandes, parece que es brujería. Lo más importante es hacer todos los cambios necesarios que sirvan, que son los que han nombrado, etcétera. Pero yo lo que simplemente lo hago a mi nivel es ayudar a la gente a pensar diferente. Hay un gran autor que estuvo 244 semanas, que es fácil de decirlo, difícil de alcanzarlo como autor líder en el New York Times como libros elegidos de empresa y economía. El señor Stephen Covey con los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. En una de sus conferencias, en unas largas conferencias que he visto de él, me quedé con una idea que rompe todo lo que las personas normales que vamos a la universidad o que estudian. Él decía, si el problema está fuera de usted, entonces ese es el problema. Vale. Un emprendedor no puede pensar como una persona, como un empleado, no puede pensar como un técnico, no puede pensar como un directivo. Un emprendedor tiene que ser una persona muy diferente y por lo tanto se mueve en otros patrones. Entonces cuando le damos una formación tradicional a un emprendedor, lo que hacemos es lo convertimos en alguien que busca empleo. Nosotros lo que necesitamos hoy es gente que cree empleo, no que busque empleo. Eso lo sabemos todos. No, vale. Pero la mayoría de la gente que está allá afuera está entrenada de una manera, piensa de una manera que es difícil que vaya a emprender. No solo porque quieren ser funcionarios, porque el emprendedor hace cosas que son ridículas. El otro día leí, no me acuerdo dónde, que el señor Ortega, que mencionaban ustedes de Inditex, presentaba cuando hizo su primer pedido de préstamo y se le rieron. Le dijeron que eso era imposible. Sí, muchos de estos grandes que tenemos hoy no han tenido ni siquiera financiación. ¿Cómo lo han hecho? Eso le pregunto, ¿cómo lo han hecho? Es lo que le he preguntado. ¿Cómo lo han hecho? Todo parte de algo que es muy arriesgado, que es dejar de ver el mundo como lo ve todas las personas. Pero eso es algo, por lo que nos está contando, que eso más que poder incluirse en una ley es lo que deberían tener en mente la gente que quiera emprender, ¿no? Parece que estamos hablando por una parte de personas normales y por otra parte de emprendedores, cuando los emprendedores, bueno, pues también son personas como usted y como yo. Los grandes emprendedores no son normales, están más del lado... a ver, tengo que tener cuidado con lo que digo. La persona normal es la que nosotros entendemos y busca empleo y... Estos grandes emprendedores, y los hay en diferentes escalas, no son personas normales. Es decir, la persona normal es una persona que tiene una formación, que busca una casa, busca seguridad. Lo que el ser humano básicamente busca seguridad. Hay muy poca gente que es capaz de disfrutar el riesgo, de ser capaz de reemprender 40 veces. Yo, por ejemplo, me llamó la Cámara de Comercio de Sevilla porque crearon un programa que se llama Reemprende. La gente fracasa una vez y no vuelve a iniciar. Y entonces, en Estados Unidos, en cambio, bueno, se ayuda con un préstamo para alguien que ha fracasado 2 veces o 3, le reducen en 2 puntos en algo. Eso parece de locos, ¿no? Entonces, pero un señor que ha fracasado 2 o 3 veces, le vamos a dar un préstamo en mejores condiciones que alguien que comienza. Bueno, sí, porque la idea es, o está rematadamente loco, hagan un análisis psicológico y este hombre no debería ni siquiera andar por la calle suelto, o algo ha aprendido. Bueno, pues proseguimos ahora con Esteban. Les pido brevedad en la respuesta, señor Moreno. Muy breve, porque estamos hablando con un psicólogo. Y está claro su profesión y se nota en todas sus respuestas. En todas. Yo soy psicólogo también. Sí. Entonces, por eso tal vez se le noto más, ¿no? Estamos hablando con un psicólogo que sostiene que el 80%, según le he leído, del éxito empresarial no tiene que ver con la formación. No, que hay una relación inversa. Y tiene una relación muy importante en la intuición. Yo no estoy de acuerdo con ese dato, pero sí le voy a preguntar por un dato que he leído que ha dicho usted. Escribió un libro donde hablaba de las claves para optimizar las pymes. Y yo le quiero decir que para todos esos espectadores que tienen una pyme o que piensen abrir una pyme desde su experiencia de psicólogo y de experto en esta materia, les dé esas 3 claves resumidamente que usted daba en el libro. Bien, primero quiero aclarar que yo estudié psicología, pero tengo una maestría en negocios y he trabajado para multinacionales de la bolsa.
Y no he trabajado como psicólogo, he trabajado como... Hay muchísimos psicólogos Sí. y sociólogos que Sí, sí, trabajan sí, sí. en empresas, como Ahora, usted yo sabe sí perfectamente. creo que me he identificado correctamente, creo que todo en la vida es una cierta psicología. Claro, Y en eso creo que me ha identificado Esther perfectamente. Bien, vayamos al punto. ¿Cuáles son las claves? Según uno coge la historia Forbes de los grandes emprendedores y busca algo que tengan en común la mayoría de los emprendedores, es que imaginan cosas que la mayoría de la gente piensa que están locos, que ahora se llama eso elegantemente en las escuelas de negocio visión. ¿Qué es visión? Visión es ver algo que la mayoría de la gente no ve. Cuando uno coge las memorias de Tom Watson, fundador de IBM, o coge las memorias de todo, visión. Y ahora todo el mundo se llena la palabra de visión, visión. Visión no existe en el hemisferio izquierdo. Visión es ver algo que hoy no es realidad, y yo quiero materializar eso. Sin visión es imposible crear un emprendedor. Y la mayoría de los emprendedores no son visionarios, ni tienen el entrenamiento de la visión. ¿Qué son? Personas necesitadas de buscar empleo, pero como nadie los emplea, ¿qué hacen? Pues le piden préstamo al primo, al tío, al padre, y abren una mercería, un bar. Entonces, hay un montón de gente que está emprendiendo, pero no son emprendedores. Porque las tres claves es que primero todo se mueve a partir de la visión y esa visión luego hay que saberla trasladar a un equipo y ese equipo se forma el equipo de apoyo, que son las personas que permiten crear los demás equipos y así se va creciendo con una regla que se llama 2 más 2 más 2, que está estudiada o que se está descubriendo. Y luego el siguiente es que a partir de la visión hay que crear equipo y después hay que protocolarizar para no depender de personas, se llama sistemas. Yo le llamo el taburete, ¿no? Se necesitan 3 elementos básicos para que se sostenga esto. Visión, equipo, sistemas. Si usted analiza las pymes, ¿sí? Y yo trabajo con muchas, ¿sí? Si el 3% tiene visión, estoy exagerando. Si el 5% sabe crear equipo, me pasé. Y ahora con los sistemas de calidad y la formación que hay, ha subido un poco, pero no creo que llegue al 10% las que tienen sistemas. Nos queda claro, señor Moreno. Manuel Erice. Buenas noches. Bueno, yo, por no extenderme mucho, yo sí veo, no sé si hay una cierta relación inversamente proporcional en España, un país, además de lo que decía Fernando, donde la titulitis es una enfermedad. Llevamos muchos años ya a la gente le ha dado por sacarse títulos de universidad, en muchos casos no sirven, otros sí, pero es verdad que es un país con muchos títulos universitarios y yo no sé si hay una relación, insisto, inversamente proporcional entre el número de títulos y el número de emprendedores, es decir, cuanto más titulación, según su argumentación, habría menos emprendedores. Pero es una pequeña reflexión anecdótica. Yo quería preguntarle más en concreto y abriendo un poco el abanico más allá del que pueda ser o no emprendedor a su juicio, porque en cierto modo, bueno, pues lo tiene casi de nacimiento, un poco por lo que yo, o por lo menos en este país donde se forma a su juicio de una manera errónea. ¿Qué le diría usted a la persona que a lo mejor no tiene esa vocación emprendedora, que quiere trabajar, como se ha hablado aquí, y que es verdad que en España la gente no le gusta salir fuera, o se sale menos fuera de España? Usted ha viajado mucho y usted creo que trabaja en Asia o con algunas empresas en Asia, etcétera. ¿Qué le diría usted a una persona que quiere trabajar y que está dispuesto a todo, entre comillas, para trabajar, pero no encuentra trabajo y bueno, puede tener diversas oportunidades que no sea sencillamente montar su propio negocio? Señor Moreno, le pido brevedad en la respuesta. Básicamente yo creo que hoy las empresas valoran el espíritu y la mentalidad emprendedora, inclusive para un empleado, ¿sí? Y creo que esa persona lo que debería es, además de tener una formación tradicional, complementarla con un tipo de entrenamiento diferente para que le permita hacer. Hoy hay coaching, hay montones de temas que pueden facilitar esto. Esa sería lo que yo le recomendaría a alguien que busque empleo, que busque un entrenamiento, porque el cambio, para mí, hay un famoso libro en los años 70 que se llamaba La Tercera Ola, que hizo famoso a un señor,
decía que la primera hora, el cambio gran en la humanidad era el descubrimiento de la agricultura, el segundo cambio fue la revolución industrial, después hablamos de la era de la información, etcétera, etcétera. Dicen que estamos en la tercera ola. Bueno, esto lo dice Peter Drucker, lo dicen Tom Peters. No estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de los mayores consultores de negocios e empresas del mundo, como Peter Drucker, que es lo máximo. ¿Y sabe cuál fue lo último que escribió antes de morir? Dice, todas las organizaciones deben prepararse para abandonar lo que hacen. Y eso llevado a la pequeña persona o al pequeño emprendedor, es toda persona debe estar preparada para dejar de ser quien es. Con lo cual volvemos a lo de la psicología de la señora Esther. Pues con esto nos quedamos. Señor Moreno, consultor internacional y entrenador de emprendedores, un placer haberla tenido aquí. Gracias.